Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. En el día de hoy vamos a trabajar con las consultas de unión interna, continuando con nuestro curso de SQL. Las consultas de unión interna nos sirven para unir dos consultas en una sola. Estas consultas utilizan el operador unión y el operador unión all. El operador unión nos muestra los registros repetidos solamente una vez, mientras que el operador unión nos muestra los registros repetidos tantas veces como esté repetido en nuestras tablas. Para crear consultas de unión interna deben haber unas características o deben tener unas características las tablas. La primera de ellas es que las dos tablas deben tener el mismo número de campos. Si en la primera tabla tiene 5 campos, en la segunda tabla también debe tener ese mismo número de campos. La segunda es que los tipos de datos que se van de los campos deben ser compatibles. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo cruzar o unir un campo de tipo texto con un campo de tipo numérico, porque no son compatibles. Y los nombres de las tablas, los nombres de los campos no deben ser iguales. Puede ser que un campo tenga el nombre categoría y en la otra tabla se llame categoría 1. Eso no impide de que se realice la unión de las dos tablas. Access, el gestor de bases de datos Access no admite consultas de unión con campos de objeto OLE. Y en el gestor de bases de datos MySQL, las consultas de unión toman los títulos de la primera tabla. En ambas consultas deben tener los mismos campos como ya lo habíamos mencionado. Para ello vamos a crear unos ejemplos, vamos a hacer unos ejemplos viendo cómo se trabaja con estas consultas. Como ya conocemos, ya tenemos nuestra base de datos llamada Admon Editorial, donde tiene 3 tablas y adicional yo he creado unas tablas para poder trabajar y ver este tipo de consultas. Las nuevas tablas es libro de 2017 y nuevos clientes. Libro 2017 me está mostrando nuevos libros que entran a la colección. Entonces aquí tenemos igual el ID del libro, el nombre del libro, la categoría, el precio, el autor y el número de páginas. Y nuevos clientes son nuevas librerías que son nuestros clientes. Entonces está el ID, el código de la librería, el nombre, la dirección, el teléfono, el contacto y la ciudad. Y como podemos observar, la ciudad son de otro país. Está en Quito, Lima, Guayaquil. Con estas dos tablas adicionales vamos a crear las consultas de unión interna. Entonces vamos a nuestra diapositiva nuevamente y vamos a observar cuál es el ejemplo que nos trae en esta ocasión. Nos dice consultar las librerías de las ciudades de Bogotá, Quito. Para ello nos vamos nuevamente a nuestra base de datos que ya conocemos en MySQL y creamos esta consulta. Entonces para ello vamos a SQL y le decimos que seleccione con el comando select que ya conocemos todos los campos de la tabla librerías, que es la primera tabla, en donde la ciudad sea igual a Bogotá. Esa sería nuestra primera consulta. Y vamos a crear nuestra segunda consulta, porque como podemos observar en la primera tabla, la tabla librerías, no aparece Quito, sino se encuentra en la segunda tabla. La ciudad de Quito se encuentra en la segunda tabla de nuevos clientes. Entonces le decimos unión, escribimos el operador unión y escribimos nuestra segunda tabla, nuestra segunda
consultas, seleccionar todos los campos de la tabla nuevos clientes, escribimos la nueva tabla, en donde ciudad sea igual a Quito, y le damos continuar. Al darle continuar, él nos va a arrojar nos va a mostrar las librerías de Bogotá y las librerías de Quito en una sola consulta. Como podemos ver, nos muestra en la parte inferior, en los últimos dos registros, las librerías de Quito. Lo hice en mayúscula para poder ver la diferencia entre las dos tablas. Entonces, como podemos ver y observar, se puede crear consultas de unión interna de esta forma. Ahora vamos a ver nuestro segundo ejemplo. Nuestro segundo ejemplo dice así: consultar los libros de poesía y el precio que sea superior a 300.000. Entonces vamos nuevamente a nuestra base de datos y seleccionamos. Antes de crear la consulta, voy a mostrarles algo que es importante. Vamos a libro 2017 y vamos a observar que hay un libro que es superior a 300.000, que es el de arte. Si nos vamos a libros, vamos a observar que ningún libro supera los 200.000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema me va a arrojar de la primera tabla los libros de poesía y de la segunda tabla me va a mostrar el registro que supere los 300.000 en el precio. Entonces, para eso vamos a SQL. Ya conocemos esta parte. Poesía, esta es la primera consulta donde me muestra los libros de poesía de la tabla libros, y unido con la consulta de libro 2017, en donde el precio es superior a 300.000, y le damos continuar. Al darle continuar, como podemos observar, me está mostrando efectivamente los libros de poesía y me está mostrando el libro de arte que tiene un costo superior a 300.000. De esta forma podemos ver que nos está uniendo las dos consultas. Ahora vamos a ver nuestro ejemplo, el otro ejemplo. Y el otro ejemplo, como podemos ver, aparece la unión all, la consulta de unión all interna. Y estas consultas de unión all lo vamos a hacer con este ejemplo: consultar los libros donde la categoría sea cocina y medicina. Para ello, nos vamos nuevamente a nuestra base de datos, y antes de trabajar con la consulta, quería recordarles o mostrarles que en la tabla libros hay un libro repetido, que es el libro 014, el B014, que es un libro de cocina y tiene el mismo libro. Lo crea así, o se creó este registro repetido para poder ver la diferencia entre unión y unión all. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a SQL y vamos a crear la consulta normal con unión.
seleccionar todos los campos de la tabla libros, en donde temática sea igual a cocina, unido con la consulta de todos los campos de la tabla libro 2017, en donde categoría sea igual a medicina. Entonces estamos utilizando el operador unión en esta ocasión. Le damos continuar. Darle continuar, como podemos ver, él me muestra el B014 una sola vez. ¿Por qué? Recordemos que unión, cuando hay registros repetidos, nos lo muestra solamente una vez. Ahora vamos a editar, vamos aquí a editar y le vamos a colocar all. Con esto, como podemos ver, me aparece dos veces el código del libro B014. ¿Qué quiere decir esto? Que con el operador unión all me muestra todos los registros, aunque hayan registros repetidos, mientras que con el operador unión solamente me muestra un solo registro. Con esto hemos visto las consultas de unión interna utilizando el operador unión y utilizando el operador unión all. Les agradezco que hayan visto el video, espero que les haya gustado, que hayan aprendido a manejar las consultas de unión interna y nos vemos en otra próxima oportunidad donde vamos a seguir trabajando con temas de SQL. Les agradezco su atención y hasta pronto.